Y el Pacífico Sur. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio, esta no es herencia. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio. La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico Colombiano, por nuestros hermanos que ya están muertos desplazados. No queremos que sean olvidados, mucho menos que sigan viviendo en medio del conflicto armado. Por los tuyos, por los míos, seguiremos trabajando. Por el pueblo indígena, por el pueblo afro. Perdón, reconciliación, reparación, no repetición. Queremos el crecimiento de la verdad que nos han dejado hasta hoy, garantía de no repetición. Para encontrar la paz que la violencia se llevó. Que la violencia se llevó. Que la violencia se llevó. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio, esta no es herencia. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio. Entre las costas y los bosques húmedos del norte de Nariño se encuentra la subregión Sanquianga, un territorio que se adorna con la imponencia de los manglares que bordean las costas y zonas de bajamar, la riqueza hídrica y las fértiles tierras de las que brotan los mejores productos que se dan en la región. Con cientos de kilómetros de esteros que conectan entre sí a los 5 municipios que conforman el Sanquianga y con otras subregiones de Nariño y Cauca, esta se caracteriza por la ausencia de vías terrestres, haciendo que el transporte principal sea el fluvial y marítimo como opciones para el traslado humano y de productos de todo tipo, esenciales para la supervivencia de sus pobladores. 5.844 kilómetros cuadrados comprende el territorio terrestre y acuático del Sanquianga, una subregión conformada por los municipios Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, La Tola, Mosquera y Olaya Herrera. Con una vocación sustentada en la agricultura, la pesca, la extracción de madera y la minería como líneas productivas esenciales y ancestrales en estos pueblos. Aunque a mediados de los años 90, la llegada de la coca provenientes del oriente del país transformó las dinámicas productivas de la región, haciendo que hoy los cultivos de uso ilícito se hayan expandido al punto que el narcotráfico sea una fuente más de ingreso para unos cuantos y la causa de la violencia que ejercen los diversos actores armados contraestatales y paraestatales que hacen presencia y se disputan con el uso de las armas este territorio. Más del 90% de la población del Sanquianga son personas que se autorreconocen como afrocolombianos, quienes viven en territorios colectivos de comunidades negras, mientras que solo el 2% aproximadamente corresponde a las comunidades indígenas Eperara y Apidara del pueblo Embera, asentadas sobre todo en las zonas rurales de los municipios El Charco y Olaya Herrera. El impacto que ha tenido la violencia en cuanto a las zonas verdes, a la flora y de hecho también a la fauna, ha sido bastante significativo. ¿En qué sentido? En que se talan muchos árboles en zonas muy adentro del manglar para hacer pues siempre las cocinas, que lo hablamos coloquialmente. Y asimismo también las construcciones aumentan porque aumenta el flujo de dinero. Entonces ya tú tenías para hacer una casa, ahora tienes para hacer 2 y todo se hace con madera. Y esa madera sale de los manglares. Perdemos nuestra flora y fauna, en especial las plantas medicinales que han sido utilizadas milenariamente para prevenir y para curar enfermedades de la región. Pero el conflicto ha sido algo que no ha medido esas consecuencias y nos va dejando nos va dejando sin esas condiciones que nosotros hemos tenido para vivir en un lugar donde el sistema nos ha enseñado que tenemos que hacer uso de nuestros conocimientos. Eso es un impacto bastante, vuelvo y repito, valga la redundancia, significativo en ese sentido, ¿no? ¿Sí me entiende? Porque, y a raíz de eso,
toca la parte de la fauna, donde ya los peces entran a tener parte en eso, porque los manglares que son talados, que son agraviados, son los que guardan los peces, donde los peces desoban. Entonces eso, en la parte de la violencia, y aunque no se ve en los noticieros, sí repercute en las comunidades. Y nos transforma la vida, porque veníamos de una economía de producción propia de nosotros, donde nos hacíamos autónomos y autosuficientes, para pasar de una manera brusca a una economía de consumo que lleva a la comunidad y al sujeto a hacer cosas indebidas, porque ya el que se vuelve importante es el dinero. Ya no es importante producir sino tener plata, y para tener plata empiezan a darse estos fenómenos de grupos, estos fenómenos de narcotráfico. Aparece porque hay que conseguir la plata como sea para sobrevivir. Es que en la década de los 80 se empieza a ver por primera vez en estos municipios la presencia de cultivos de uso ilícito, lo que es la coca, y en ese caso era la pajarito, ¿no? Que no había en gran escala como es la que hay ahora, pero sí se presentaba, y conjunto a ella pues empezó a traer el narcotráfico, que era que se sacaba el bazuco, que se llamaba en ese entonces. La gente no cultivaba porque el que se va de aquí le da miedo volver a ese territorio, entonces lo que él cultivaba allí, eso ya se perdía. Perdimos, eso fue ahora la contaminación. Ahora en nuestros ríos, usted ve que todo lo que pasa en nuestros territorios, que es matar personas, todas esas cosas, y todo eso fue tirado al río. Entonces eso contaminaba el río. Que la tala de madera se ha dado de una manera discriminada, no se está haciendo la reforestación. Tenemos el gran problema con Corpo Nariño, desde esa fecha hasta la actualidad. Las políticas de Estado también han afectado al territorio. También la fumigación, que vino más o menos aproximadamente en el 2002-2003, también la fumigación afectó la seguridad alimentaria, porque algunas semillas de nuestros productos de pancoger no fueron fuertes a los químicos de la fumigación con glifosato, y fuimos perdiendo esa semilla nativa. Ahorita la cuestión de la madera está ya agotándose, ya los bosques ya no están produciendo más, porque pues lo poquito que quedó de las bonigas que pasó del doctor Uribe, los poquitos bosques que los quedó acá en esta parte del Consejo Comunitario Progreso del Campo, pues está muy destruida, porque la gente pues está dándole, eso ha sido su vivir de él, y ahora pues de todas maneras ya la madera está muy agotada. ¿Qué otra afectación se identificó? Que fue en el 77 la creación del parque, pero la identificábamos como una afectación porque a pesar de que fue en el 77, pero posteriormente la misma dinámica de parque prohíbe muchas cosas que permiten el desarrollo a las comunidades, ¿no? Porque ya las comunidades no son lo que considera hacer, sino lo que el parque le permite que se puede realizar. Entonces, para nosotros eso es una afectación grande que se ha dado. Una afectación y se rompieron unas relaciones sociales y de acercamiento interpersonal con las comunidades por la forma coercitiva como las políticas de parque llegaban al territorio a prohibirle a la gente que hiciera las actividades del piangüeo, la pesca, todas las actividades como tradicionalmente la gente la había hecho. Bueno, hoy en día podemos decir, y en el documento los compañeros escribieron un poco de cosas aquí, que sí hay una afectación durísima. Tenemos abandono del territorio, pérdida de las tradiciones ancestrales y culturales, algo que mencionaba el otro grupo, deterioro del tejido social. En el proceso de investigación de la subregión Sanquianga tiene una especificidad, puesto que en esta subregión encontramos 5 municipios. Entonces siempre el proceso de investigación es mucho más arduo, hay que unir más esfuerzo, dialogar con muchos más líderes y lideresas, pero también desplazarnos al territorio
pues con mucha más fluidez para de una u otra forma tener ese acercamiento más directo con todos los líderes, lideresas y personas que en el territorio puedan aportarnos a toda esta dinámica de investigación. Todo el embate de la violencia que hace presencia desde hace muchas décadas acá, muchas situaciones han cambiado y de alguna manera ha afectado el territorio en lo que tiene que ver con la parte de las prácticas tradicionales productivas, las PTP. Ya hoy las comunidades no pueden ir al campo, no pueden ir a sembrar, no pueden ir a pescar, sobre todo la gente de la zona de mar que antes se movía fácilmente en lo que tiene que ver con la actividad de la pesca, ya sea por red de atajo, por malla, con anzuelo, vara, atarraya, ya no lo puede hacer en los esteros, ni en los placeres, ni en las bocanas, porque el tema de inseguridad ha invadido el territorio y por lo tanto le dificulta a ellos hacerlo. Ahorita la pesca no está como de antes cuando uno trabajaba, porque uno de antes, pues, uno se embarcaba por ahí a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y andaba uno sano, nadie lo atropellaba, porque en ese tiempo como era canalete. Ahora pues que andamos a motor, el que tiene un pedete motor, pues anda en un motor, ¿no? Pero entonces el problema es que uno tiene el miedo nomás porque, pues, alguno lo puede atropellar por ese motor, por alguna vaina, ya, ¿qué tiene que hacer uno? Pues, a todas cuentas, pues, al que conoce no uno tiene por qué decir yo lo conozco y no que quede quieto. Y de entregarle sus cosas, porque ¿qué pasa uno va a matar? Lo mismo pasa en los ríos con los cultivos de pancoger, ya la gente no puede ir a su finca porque se encuentran con presencia de grupos armados que no los dejan hacer sus actividades diarias. Y todo esto va en detrimento de la cultura, de la economía, de la parte social, y eso hace que muchas familias tengan que desplazarse incluso a las grandes ciudades, a ser parte de los grupos que hay o las comunidades que hay ahorita en las ciudades en calidad de víctima o desplazado, a vivir una cultura, una vida que no es la de ellos. Hay enfrentamientos que están muy cercanos a donde uno tiene la finca, otras veces coincide en el mismo lugar donde tenemos la finca, tenemos las labores de trabajo, donde al diario sacamos su pancoger de allí, pero directamente hay conflictos que duran tiempos, 3, 4 días, horas, y cuando eso nos impide mucho ceder a la finca, de entrar a la finca, cosechar, muchas veces se nos pierden los productos, porque a pesar de que cesan los conflictos, pero entonces tiene uno temor de entrar a la finca. La parte productiva ya no es de acá nuestra, todo nos toca comprarlo de afuera porque la gente ya no va a la finca, ya no siembra, no cultiva, por lo tanto eso ha sido una pérdida grande tanto del orden financiero, económico y el tema social y cultural. Eso hoy en día podemos decir que no es lo mismo 15, 20 años atrás cuando podíamos vivir tranquilos en el territorio a la realidad de hoy. Afectaciones que yo considero que ha afectado pues a la medicina tradicional por causa de la violencia, del conflicto armado, es que por lo menos hemos perdido a muchos sabedores, a remedieros, curanderos, parteras, a muchas personas que sabían, conocían y aplicaban lo que era la medicina tradicional.
Hemos perdido también muchas hierbas y plantas medicinales porque con todo eso de la fumiga y de todo lo que aplican estas personas para poder hacer todos sus bombardeos, eso afecta el territorio y ya lo que se cultivaba para que permitía hacer todos los brebajes de la medicina tradicional ya no se puede conseguir. Hay muchas hierbas y plantas que ya no se consiguen. Ha afectado lo que es las plantas medicinales sobre el parto, porque yo como partera me da miedo a la hora que me vienen a hablar para ir a atender un parto, bajar y a donde quedan las plantas medicinales, a recogerlas para prepararle las tomas o los brebajes a las mujeres para atenderles el parto. Los sabedores pues se la rebuscan, ¿no? Se rebuscan las hierbas, ellos ya inclusive ya están extrayendo hierbas y plantas para sus brebajes de otro lado, porque ya acá en la región no se está consiguiendo. Entonces ellos ya salen a otros lugares, como a Pasto, ya se han tenido que prescindir de conseguírselas por otro lado. Entonces sí, esa parte ha afectado a los curanderos, a las parteras, porque no solamente las plantas medicinales las utilizamos para atender el parto, sino para muchas cosas más. Nuestros mayores no tenían acceso a médicos, ¿no? Y con sus plantas medicinales se curaban de cualquier enfermedad. Pero el tema de fumiga, el tema de orden público ha afectado muchísimo esas costumbres y ha terminado con muchas plantas medicinales. Porque las plantas medicinales se han perdido, nuestros árboles están acabados y sin saber hasta cuándo. En otros pueblos hasta el mangle están sembrando, en otros países. ¿Y nosotros qué? El manglar es la única fuente de vida que tenemos. O sea, para nosotros si no hay manglar no es imposible poder vivir nosotros, porque es la fuente de todo lo que tenemos. Una iniciativa que surge a través de una serie de consultas a la comunidad. Teníamos diferentes problemas porque no entendíamos el tema de conservación, porque nosotros decíamos, ¿conservar para quién? Las comunidades hemos entendido que no nos pueden hablar directamente de un sitio de conservación, sino de un sitio de uso sostenible de los recursos naturales. Nos dimos de cuenta que estábamos haciendo ese uso y ese aprovechamiento de esos productos inadecuadamente, o sea, estábamos capturando nuestras especies, nuestro sustento de una manera irracional. Al mirar eso, echamos para atrás de esa forma como lo veníamos realizando e inmediatamente buscamos una solución de hacer un acuerdo de conservación. Este acuerdo de conservación ha permitido identificar la importancia que tienen para nosotros los manglares y con él su biodiversidad y sus recursos asociados. Por ejemplo, estamos haciendo un monitoreo de captura y desembarque con el molusco o bivalvo piangua. Estamos diciéndole a quien hacen la actividad que se debe capturar la piangua con la talla reglamentaria mínimo de 5 centímetros. Nosotros como Consejo Comunitario, asimismo en el Pacífico colombiano, sabemos que en muchos sitios
por la falta de oportunidad, desafortunadamente se está trabajando el tema de la motosierra en el aprovechamiento de madera. Desafortunadamente a nosotros se nos ha venido incrementando esa tala indiscriminada. Hemos buscado las alternativas más importantes, hemos identificado esos actores y hemos buscado todo el medio posible de hablar con la institucionalidad, tales como alcaldía, como gobernación, hablar, hacer programas radiales en el tema de educación, que es muy importante para nosotros. Con niños, niñas y adolescentes sobre el trabajo infantil, sobre lo que tiene que ver los derechos de los niños, inculcarles una cultura que sea mucho más amigable con la naturaleza y en el marco también de del respeto a los derechos humanos en el territorio de Esfuerzo Pescador y con él la defensa del territorio y su biodiversidad. Y el Pacífico Sur, esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio, esta no es herencia. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio. La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico Colombiano, por nuestros hermanos que ya están muertos desplazados. No queremos que sean olvidados, mucho menos que sigan viviendo en medio del conflicto armado. Por los tuyos, por los míos, seguiremos trabajando. Por el pueblo indígena, por el pueblo afro. Perdón, reconciliación, reparación, no repetición. Queremos el crecimiento de la verdad que nos han dejado hasta hoy, garantías de no repetición. Para encontrar la paz que la violencia se llevó. Que la violencia se llevó. Que la violencia se llevó. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra.